Cuando esté grabando, por favor. Listo. Ya. Creo que ya. Muy bien. Entonces, hablando acerca de las fuerzas, para que existan las fuerzas necesito por lo menos de la existencia de dos cuerpos. Un cuerpo aislado en el universo no puede recibir alguna fuerza externa. Tal vez dentro de él pueda haber algo que lo trate de cambiar de forma, pero no veo que pueda cambiar su movimiento externamente. Para ello necesito la existencia de otro cuerpo que sea el que lo jale o empuje. Dentro de estas interacciones podemos identificar dos principales. Aquellas que son de contacto, cuando los dos cuerpos empiezan a ocupar el espacio uno de otro, o que pueden ser a distancia, como puede ser la fuerza de gravitación universal o las leyes de Coulomb acerca de la fuerza debida a la atracción entre cargas eléctricas. Vean que estas dos últimas fuerzas son más abstractas, es más difícil entender cómo pueden estarse jalando un cuerpo con otro. A estas fuerzas también les llaman a distancia o de campo. En algunos textos viejitos también les llegan a llamar como fuerzas de cuerpo. Es debida a la masa del cuerpo que recibo la gravitación del otro cuerpo. Es debida a la carga del cuerpo que recibo la otra carga del cuerpo. Pero con la característica de que no necesitan estar en contacto los cuerpos. En el metro se desafían las leyes de la física. Sí, ahí es donde no se cumple el principio de impenetrabilidad. Parece que todos los cuerpos ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Pero dentro de la mecánica clásica que vamos a estar estudiando, vean que cuando empieza un cuerpo a tratar de ocupar el espacio del otro cuerpo, hay quienes estarían diciendo, pues se repelen entre sí. Ya viéndolo a nivel microscópico, las nubes de átomos, de electrones, se repelen con la otra nube de electrones y realmente nunca hay contacto. Eso sería la fuerza de impenetrabilidad. Tomen en cuenta que aquí estamos en los 1700 y tantos. Apenas estamos tratando de dar un marco lógico a esta física. Todavía no podría hablar de nubes de electrones ya modernas. Entonces, podemos identificar dos, de contacto o de superficie y a distancia, de cuerpo o de campo, como es la de campo gravitacional o la de campo eléctrico. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. No. Muy bien. Dos segundos, nada más dejen marco esto. Las fuerzas se pueden clasificar también por la distribución que tienen. Cuando una fuerza actúa en un solo punto, se le llama puntual o concentrada. Dejen, busco un ejemplo de una fuerza puntual o concentrada. Ya sé, un clavo actuando sobre un dedo. Ahí puedo identificar muy bien el punto donde se está aplicando esa fuerza. Podría ser el tacón de una zapatilla en el suelo. El tacón de una zapatilla en el suelo, me parece muy bien. Es un punto un poco grande, pero sí, también entiendo el concepto de un punto. Ya sé otro ejemplo, una cuerda jalando. Si ven que en el punto donde está en contacto la cuerda con el otro cuerpo, ahí será donde se aplique la fuerza. Fácilmente, dentro del cuerpo que estamos analizando, podemos localizar el punto donde está actuando. Lo puedo marcar con el punto A, con el punto O, simplemente identificar las coordenadas donde donde está actuando esa fuerza. Pero hay otras.
En general, más bien tendría que estarlas viendo como fuerzas distribuidas dentro de una superficie o volumen. Por ejemplo, el peso. El peso lo pueden ustedes colocar en algún lado jalándolos hacia abajo o en cada una de las partes de su cuerpo está siendo jalada hacia abajo. En todo su cuerpo se jala hacia abajo. En todo el cuerpo está jalando hacia abajo. Quien no lo crea, por favor, estire la mano un rato a 90 grados perpendicular a la vertical y déjela ahí una media hora y va a ver cómo todo el brazo está siendo jalado hacia abajo. En general, realmente se tratan de fuerzas distribuidas dentro de una superficie. Por ejemplo, lo que están sintiendo en la sentadera. Ustedes, al estar sentados en algún lugar, ¿están sintiendo un clavo que les está picando en algún lado o están sintiendo una fuerza distribuida en un área? En una superficie. ¿Ya lo notaron? En realidad, las fuerzas son distribuidas, pero muchas veces las vamos a representar como concentradas en un punto para su mejor análisis, para en lugar de estar viendo una presión, poder ver una fuerza única. Vamos ahora a hablar de los efectos que tienen las fuerzas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Muchas veces nos damos cuenta de la acción de estas fuerzas por los efectos que percibimos. En ellos los podría clasificar en dos. Externos e internos. Efectos externos son aquellos que vemos que están afuera del cuerpo. Mientras que efectos internos son los que ocurren por dentro de esta masa definida. Permítanme, dicen algo por el chat. Una marcadora de golpe. No sé, una marcadora de golpe de las que dan para poner los números de serie encimados. Ve que la podríamos modificar con una fuerza concentrada, pero en realidad es una fuerza distribuida a lo largo de la forma de la marca que quieres dejar. Como efectos externos, tenemos a cómo nos damos cuenta de las fuerzas afuera. ¿Cómo es que nos damos cuenta que está actuando una fuerza sobre un cuerpo? Voy a irme con una de las fuerzas fundamentales dentro de la mecánica de Newton, la gravedad. ¿Cómo se dan cuenta de que si existe la gravedad, si es una fuerza a distancia y no tiene una flecha que lo esté jalando ahí? ¿Qué es lo que pasa sobre el cuerpo? Bueno, ¿siguen ahí? Perdón, profe, ¿podría repetirlo, por favor? Para ver los efectos externos es ver cómo nos damos cuenta de las fuerzas. Y ahora, ¿cómo me doy cuenta de una fuerza?
¿cómo podría ver que sobre un cuerpo desde afuera está actuando una fuerza? Sí. Por el cambio en el movimiento. O Por el el cambio de cambio. movimiento. Espérame, ¿el cambio de forma es externo o interno? Ese sería Externo. interno por su estructura. Interno. Vamos a ver entonces si sí me queda claro. Primer cambio de movimiento. Voy a poner a una sola fuerza actuando sobre el ratón. ¿Sí se alcanza a ver en la pantalla? Sí. sí. Voy a poner una sola fuerza. Ahorita tiene varias fuerzas, por ejemplo, las fuerzas que ejercen mis dedos y el peso. Pero si dejo actuar solamente al peso, otra vez ahí va, dejo actuar solamente al peso y lo que ocurre es un cambio de movimiento. Como efectos externos tenemos al cambio de movimiento. También podría ser la resistencia a ese cambio, ¿no? Y las resistencias a ese cambio. Me parece muy bien. ¿Qué resistencias a ese cambio? Eso es lo que está sintiendo el mismo cuerpo cuando se apoya sobre alguna superficie. El cuerpo, por una sola fuerza, trata de cambiar su movimiento, pero gracias a otra fuerza está siendo equilibrado. Sé que existe la fuerza peso porque estoy percibiendo la fuerza de impenetrabilidad. Si borrara la fuerza peso, vean que no requería de esa impenetrabilidad para que el cuerpo se quedara por ahí. Y en cuanto prendo la fuerza peso, o cambia su movimiento, o presenta fuerzas resistentes a este cambio. Como efectos externos tenemos al cambio de movimiento, que ustedes lo conocen modernamente como aceleración. Yo le voy a estar llamando cambio de movimiento en este curso para poder hacer referencia a la cantidad de movimiento que nos hacían mención hace rato. Y a las resistencias, ustedes seguramente las conocen como reacciones. Es una mala traducción. Y a las fuerzas resistentes a ese cambio. Esos son los efectos que tenemos por fuera. No quiere decir que solamente tenga aceleraciones o fuerzas resistentes. Pueden presentarse los dos al mismo tiempo, como en el siguiente experimento que vamos a hacer. Va a ser un experimento mental. ¿Sí se han ido al mirador de la Torre Latinoamericana en alguna ocasión? Yo sí. Sí. Muy bien. Vamos a meternos entonces al mirador, pero son 40 y tantos pisos, qué flojera subirlo por las escaleras. Entonces, mejor voy a tomar el elevador, pago mis, ya no me acuerdo cuántos pesos, me preparo para subir por el elevador, subo al elevador y por un momento no sé qué es lo que está pasando afuera. Lo que sí sé es que cuando el elevador está a punto de subir, que todavía no ha empezado su movimiento, yo percibo mi peso y percibo una fuerza en mis piernas. Y entonces el elevadorista, creo que todavía tiene el elevadorista para que no vayan jugando los niños ahí en ese elevador rápido, aprieta el botón, activa el mecanismo para que empiece a avanzar y por un momento sienten que pesan más o que pesan menos. Cuéntenme los que se han ido. Cuando vas subiendo sientes que pesas más. ¿Pesas más realmente? ¿Cambió la masa que tienes? No. También lo se me Pero la fuerza sería menos, ¿no? Al tener una mayor altura, la fuerza aplicada, que sería la gravedad, estaría aplicando una menor fuerza, ¿no? Yo creo que ese cálculo lo vamos a hacer en unos 3 días y al momento que hago el cálculo con la calculadora me dice que hay una diferencia de 0.05 por 10 a la menos 6. No alcanzo a ver el cambio. No tanto así como me dicen mis sentidos. Es porque ya no se está subiendo el elevador, ¿no? Entonces hay más fuerzas hacia arriba. Más bien, aumenta la fuerza hacia abajo, ¿no? Porque Entonces, tenemos ¿pesas que más? contrarrestarla. ¿Entonces pesas más? No, es... De hecho, aumenta la fuerza de reacción. No es la de reacción. Es como como que se enfrentan la fuerza de nuestro peso con la del elevador, que puede decirse que es la
No, la normal es la que actúa del suelo sobre nosotros, ¿no? Sí. Sí, entonces Es esa fuerza de impenetrabilidad, ¿verdad? Ujú. Es la que puede estar actuando sobre nosotros y por eso sentimos que pesamos más. Pero entonces, ¿pesan más o no pesan más? Es porque aumentó la aceleración, ¿no? No pesamos más. O bueno, Entonces, cambió, ¿no? vamos a tratar de observar al cuerpo. Vean, vamos a tratar de ir ordenando todo esto. Y el experimento mental es subiendo un elevador, tratando de llegar a un nivel superior. ¿No tendrá que ver la presión? No. En ese caso no. ¿Dónde sí podría haber un poco la presión? En la presión dentro de los oídos, pero no veo que tenga mayores efectos la presión, por lo menos en ese movimiento de 40 pisos arriba a 40 pisos abajo. Muy bien, entonces voy a hacer este experimento. Primero voy a necesitar a un cuerpo experimental. ¿Les parece? Dejen busco dónde está un dibujo de una persona. En la sección de partes del cuerpo creo que había una personita. A ver, partes del cuerpo médico. Tal cual puede poner persona en donde dice buscar. ¿Ah, sí? No, ahí está. Muy bien. Voy a analizar solo a una de ellas. Dejen, tomo un monito de baño. Ahí está. ¿Ya lo alcanzan a ver? Gracias. Sí. Sí, ya se ve, profe. Entonces, voy a pintarle la primera fuerza que les estaba diciendo. La interacción a distancia que tiene con el planeta Tierra. Ustedes la conocen como peso. ¿Sí han escuchado hablar de él? Sí. ¿Dónde le colocarían el peso a esta persona? Una flecha hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Ahí por donde está el ombligo más o menos, voy a ponerle una flecha hacia abajo que está representando este peso. Si estuviera en inglés le llamaría W. Yo creo que por estar en sistema imperial, en sistema internacional, le voy a llamar masa por gravedad, el peso que tiene esta persona. Este peso depende de la masa que tenga el cuerpo, la persona, y de la gravedad local, de la aceleración local de la gravedad, que en promedio tomaría un 9.81 para el mundo, para la Ciudad de México, un 9.78 metros por segundo. Pero vean que es un valor fijo, no tengo mayor problema con eso. ¿Dudas acerca de este peso actuando sobre la persona? No, profe. Muy bien. Y entonces se sube al elevador. Al subirse al elevador, si solo estuviera actuando el peso, le pasaría lo mismo que le estaba pasando al ratón hace rato que lo estaba tirando. Se caería. ¿Quién está impidiendo que caiga? El elevador. Muy bien. Dejen ver dónde está tocando el elevador a la persona. Está tocando aquí en los pies. Cierto, es una fuerza distribuida en los dos pies, pero ahorita lo voy a suponer como si fuera una sola fuerza, pero en realidad son dos fuerzas, una en el pie izquierdo y una en el pie derecho. ¿Cómo le llaman a esta fuerza? ¿De resistencia? Le llegan a llamar normal, le llegan a llamar resistencia vertical. Yo creo que ahorita le voy a poner normal porque es perpendicular a la superficie. ¿Alguna duda con estas dos fuerzas? No. Muy bien. No, Y profe. entonces ustedes están acostumbrados a estas dos fuerzas generalmente. A veces es en los pies, a veces es en el trasero, a veces es en la espalda si se están recargando o están acostados, pero tanto sienten el jalón hacia abajo como el empujón hacia arriba. Muy bien, eso es la persona cuando se acaba de subir al elevador. Ahora voy a activar el mecanismo
que tiene para que vaya empezando a subir. Aquí en estas condiciones en las cuales aparentemente no tiene movimiento, se le conoce como reposo. Y entonces vamos a empezar a moverlo hacia arriba. Bueno, mejor aún, ni siquiera moverlo, sino cambiar su movimiento. ¿Cómo puedo hacer que este mismo monito empiece ahora a cambiar su movimiento? No moverse, sino empezarse a mover más rápido y más rápido hacia arriba. Que tenga una cierta aceleración. Aumentar la magnitud de la normal. ¿El peso va a cambiar de casualidad? No. No, ¿Cambió la masa de la persona? no, tampoco. No. ¿Cambió el planeta Tierra? No, ¿Cambió entonces la aceleración local de la gravedad? No significativamente, ¿no? No significativamente. Y entonces el peso es el mismo. Vean que cuando tratara de combinar estas dos flechas, no obtendría ningún resultado. La única forma en la cual empiece a cambiar su movimiento para arriba es que la normal sea más grande. ¿Sí se entendió esta parte? Sí. Muy bien. Entonces, lo que ustedes perciben es una combinación de los dos efectos externos. El primer efecto externo es esta aceleración. Empiezan a cambiar su movimiento hacia arriba. Pero también lo sienten a través de las restricciones o resistencias externas. No le estoy llamando reacción porque este está actuando aquí sobre el cuerpo. Podremos ver esto más adelante a detalle, pero yo le voy a preferir llamar restricción. Y entonces, ahora como la resistencia que está teniendo hacia arriba es mayor que la fuerza que lo está empujando hacia abajo del peso, ¿hacia dónde cambia su movimiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba. Hacia arriba. Eso pasa por los primeros 3 pisos, es cuando sienten mariposas en el estómago. ¿Sí les ha pasado en los elevadores? Sí. Muy bien. Sí. Entonces voy con la siguiente posibilidad. Ahora voy con un movimiento uniforme. Ya están después del tercer piso y ya empiezan a moverse hacia arriba. Bueno, ya se van moviendo continuamente hacia arriba. ¿Qué pasó con lo que ustedes sentían de peso? ¿Aumentó, disminuyó? ¿Qué está pasando mientras van subiendo? Disminuye. ¿Se siente más o menos como el que normalmente sentían en la superficie de la Tierra? Un poco. Más o menos. Bueno, hay veces que es un poquito más o un poquito menos, depende de qué tan buen elevadorista sea, que vaya a una velocidad constante. Si el elevadorista es bueno y está con buen mantenimiento del elevador, ustedes podrán percibir un movimiento a velocidad constante y en ese instante no sabrán si están pisando el piso o si están sobre el elevador. Porque en ese momento, nuevamente, la fuerza de resistencia que está hacia abajo y el peso, perdón, la fuerza de resistencia que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo, vean que se vuelven a equilibrar. Esto ya no es reposo, es un movimiento uniforme. ¿Dudas de este movimiento uniforme? Sí, profe, entonces aquí la fuerza que tira hacia arriba, o en este caso el elevador estaría en reposo. ¿No? ¿Está quieto el elevador? ¿O se va moviendo junto con la persona? Ah, ok, sí, sí. No se va. Se va moviendo Más junto bien, con la ajá. persona. Preguntan por el chat. ¿Por qué me suena que la fuerza puntual es similar al concepto de presión? Perdón, no lo alcancé a ver antes. Una fuerza puntual es cuando dices está actuando en un área nula,
mientras que la presión sería equivalente a una fuerza distribuida en un área. En realidad lo que nosotros estamos recibiendo son presiones sobre una cierta área. Cuando estás pisando el piso, ve que no estás recibiendo una fuerza en forma de un clavo, sino estás recibiéndola en forma de una presión. Perdón, acabo de ver la pregunta. Otra pregunta que está por acá. ¿Por el cambio de presión dentro del cuerpo? No, tampoco es por el cambio de presión dentro del cuerpo. Vean que son las acciones externas de otros cuerpos. La acción que está en color rojo, la acción del planeta Tierra jalándonos hacia abajo, y la acción que está en color verde, la acción del elevador empujándonos hacia arriba. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Puedo continuar? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora voy al último instante. Ya casi llegamos al mirador de la Torre Latinoamericana y ocurre otra vez una cosa rara. ¿Sí han llegado hasta ese mirador? ¿Siguen pesando lo mismo o por un instante sienten que pesan menos? Antes de llegar de acá, sentimos que pesamos menos porque es como si nos acomodáramos, o sea, vamos subiendo y en un momento el elevador nos jala para abajo para que ya quedemos en el piso en el que vamos a llegar. Es como si fuéramos se siente como si cayeras, ¿no? Se siente como si cayeras. Algo así. Resulta que nuevamente están bajo los efectos de una aceleración. El problema es hacia dónde es la aceleración. Ahora, ¿hacia dónde tienen que cambiar su movimiento? Ya van avanzando hacia arriba y quieren detenerse. ¿Hacia dónde tendrá que ser esta aceleración? Hacia abajo. Entonces déjame, llevo mi monito con aceleración ahora hacia abajo. ¿Qué flecha tiene que ser más grande en este caso? ¿El peso o la normal? Del peso. La normal, ¿no? Muy bien. ¿El peso puede cambiar de tamaño? No. No. Y entonces ahorita el peso que está experimentando el primer monito con el segundo monito, con el tercer monito, con el cuarto monito, que siempre ha sido el mismo, vean que sigue siendo la misma flecha. ¿Cómo va a ser posible que ahora tenga una aceleración hacia abajo? Y la única forma que tiene es reduciendo la normal. Entonces vean que nunca están cambiando de peso. Lo que está pasando es que ustedes están percibiendo fuerzas actuando sobre el cuerpo, pero con distinta magnitud. Por un momento, el peso es más grande que la normal, teniendo como resultado que el cuerpo sufra una aceleración hacia abajo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Vean entonces que sus sentidos parece que los traicionaron por un momento. Ustedes nunca cambiaron de peso, sino lo que cambiaron fue la forma en la cual estaban percibiendo esas acciones externas que ocurrían sobre ustedes. Primero, únicamente estaban percibiendo las acciones peso y normal, una resistencia a ese peso. No le estoy llamando reacción porque vean que no son de la misma magnitud siempre. Hay veces que sí son de la misma magnitud, cuando está en reposo o cuando está en un movimiento uniforme, pero en general no tienen por qué ser de la misma magnitud. Por eso es que no les voy a estar llamando reacciones. Una vez que ustedes quieren cambiar su movimiento hacia arriba, la normal tiene una mayor preponderancia, es la que le gana al peso. Y vean que ustedes no cambiaron de peso, sino lo que aumentó fue esta restricción, esta resistencia que tienen por parte del piso, teniendo un resultado, ahora sí, un cambio de movimiento, una aceleración hacia arriba. Pero todavía había más posibilidades. Vean que puede ser una combinación de las dos, puede ser parte resistencia, parte cambio de movimiento. Los dos efectos externos pueden estar sobre el mismo cuerpo.
También dentro del mismo cuerpo, ya estando en movimiento, vean que puede seguir existiendo esa restricción. Esta observación que estamos llegando aquí, en la cual no hay diferencia entre un movimiento uniforme y un estado de reposo, es de las observaciones que vamos a agradecer a Galileo. Alcanza a detectar que en esas dos condiciones estamos observando lo mismo. Le llama inercia a esa persistencia a permanecer en un cierto movimiento, ya sea que no exista o que sea uniforme. Otra vez, cuando estamos cambiando de movimiento, lo que ocurre es un cambio en las fuerzas. Ahora es más la aceleración que está percibiendo y menos la normal que está percibiendo. La combinación de estos dos efectos externos es lo que nos dice qué es lo que está pasando sobre el cuerpo. Nuevamente la pregunta, ¿cambiaron de peso? No. ¿Qué cambió entonces? Las fuerzas que actúan. Muy bien. ¿La normal siempre es igual al peso? No. No siempre. No, no siempre. Me voy a ir a un caso extremo. Tomo entonces otra vez a nuestro monito. Y este caso extremo va a ser muy funesto. Ahora nuestro monito está en el elevador y resulta que se rompe el cable. En cuanto se rompió el cable, se perdió la normal. ¿Qué ocurre en ese instante, tanto con el monito que está dentro de la persona, el cuerpo que estamos analizando, como con el elevador? Están en caída libre, ¿no? Caída libre. Y el único efecto externo que va a alcanzar a ver va a ser una aceleración hacia abajo. Ahí es cuando no se presentaría fuerza resistente. Ahí lo que se va a estar presentando es un cambio de movimiento. Voy a poner en pantalla completa por si hay alguna duda para que puedan terminar ustedes de hacer sus dibujos. Espero que sí alcancen a salir todos los dibujos. No sé por qué los saca tan chiquitos. Efectos externos sobre un cuerpo. Cambio de movimiento, es decir, aceleraciones o fuerzas resistentes. Puede ser que solo tenga fuerzas resistentes sin aceleraciones. Puede ser que solo tenga aceleraciones sin fuerzas resistentes, o puede ser que estén las dos combinadas. Profe, perdón, nada más una pregunta. Entonces, tomando el ejemplo del cuarto muñequito, ahí dijimos que estamos como, por ejemplo, en un 10º piso, ¿no? Por decirlo así. Pero entonces, ¿cómo nos mantenemos en reposo si la fuerza de aceleración, la que tira hacia abajo, es mayor que la que tira hacia arriba? No, espérame. ¿La aceleración es una fuerza? No. La aceleración no es una fuerza. La aceleración o cambio de movimiento es un efecto externo. Otra vez, replantea tu pregunta para ver si puede ir modificando ese pensamiento. Sí. Vuelve a pensarlo, vuelve a preguntar qué era lo que querías preguntar. Los efectos que estamos viendo sobre el cuerpo son los siguientes. Actuando la fuerza-peso, una opción es que si está solito el peso, sufra un cambio de movimiento, que es la aceleración. Seguramente esta va a ser proporcional a esta, no tengo problema, pero ve que la aceleración no es una fuerza, es un efecto externo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Otra posible condición que podría tener es que existiera otro efecto externo, como lo es una fuerza resistente, la normal. En ese caso, cuando está la fuerza resistente exactamente igual al peso, ve que ese efecto externo es el único que percibe. Estos son los casos extremos, el quinto monito y el primer monito.
O hay una fuerza resistente que lo mantiene en reposo, o hay un cambio de movimiento porque no hay ninguna otra fuerza. Pero en medio puede haber otros casos. Por ejemplo, que la fuerza resistente sea menor a la primera fuerza que estamos observando, y entonces habrá un cambio de movimiento, parte cambio de movimiento y parte fuerza resistente. O que la fuerza resistente sea mayor a la fuerza que estamos viendo, y entonces otra vez veo una parte en cambio de movimiento y otra parte en fuerza resistente. Un caso muy particular. Cuando no hay cambio de movimiento, es porque las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo son de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos contrarios. Ya sea que esté en reposo o en movimiento uniforme. No veo mayor diferencia entre el reposo y el movimiento uniforme porque en los dos la única fuerza que hay es la fuerza resistente y no hay cambio de movimiento. Con esta información vuelve a replantear la pregunta. ¿O ya quedó claro? Sí, cierto, perdón, sí, lo de la aceleración que lo tomé como una fuerza, pero sí es un efecto del peso. Ajá. Entonces, la aceleración es un efecto externo del peso, sí. Ajá. Entonces, en este caso, en el cuarto, el peso sería más una fuerza mayor o de mayor magnitud que la normal. Correcto. Y entonces, al suceder esto, ¿por qué nos quedamos en reposo si es de mayor magnitud la fuerza que tira hacia abajo? Aquí no está en reposo. Aquí va a tener un cambio de movimiento. Se va a empezar a detener. Acuérdate que era el monito que ya iba subiendo y tú quieres dejarlo en el piso 43 de la Torre de Latinoamericano. Si lo dejas en movimiento uniforme, se va a salir y va a seguir subiendo. Entonces lo que necesitas es cambiar su movimiento. Primero necesitaste ir incrementando su movimiento para que llegara a una cierta velocidad y ahora necesitas ir decrementando su movimiento para detenerlo. Ah, ok, sí, ya quedó todo claro. Gracias. ¿Mejor? Sí, gracias. ¿Más dudas, por favor? Voy a poner el quinto monito por acá. Espero que sí salga en la misma página, si no, al rato lo corrijo. Bueno, entonces en un movimiento uniforme se podría decir que la persona se encuentra en reposo respecto a su sistema. Limítrofe. Si es un movimiento uniforme, no está en reposo. Reposo es la aparente falta de movimiento. Bueno, gracias. Mientras que movimiento uniforme avanza en línea recta. La misma longitud en el mismo tiempo. Sin cambios. Da un paso cada segundo y sigue dando un paso cada segundo o se va moviendo 1 kilómetro cada hora. Va siempre con ese mismo movimiento. Otra de las cosas importantes en este movimiento uniforme es que es en línea recta. Y esto de que sea en línea recta lo van a seguir conservando hasta la ley de gravitación ya generalizada con Einstein. Einstein dice que sigue siendo el movimiento en una línea recta. Ahora lo que se deforma es el espacio. Pero eso ya está muy fumado para nosotros. Por lo menos para empezar con mecánica, está muy fumado. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, dudas profe. acerca de los efectos externos. Efectos externos, cambio de movimiento, es decir, aceleración, o fuerzas resistentes. Profe, Mande usted. entonces en el tercer dibujo, la fuerza normal ya es igual al peso porque ya está en movimiento uniforme, o sea, ya tiene una velocidad constante. Correcto. Gracias al segundo dibujo, ¿no?
que como que les Sí. dio un empujón. Primero la fuerza normal tuvo que ser mayor para darles empujón, y la fuerza normal ya tiene que ser igual al peso para mantener esa velocidad que alcance. Correcto. Ah, ok, gracias. ¿Más dudas? Voy ahora con los efectos internos. Es lo mismo que hacen los aviones sin gravedad. No hay otras fuerzas actuando sobre los aviones. En los aviones tendría que haber un peso, siempre y cuando estén sobre el planeta Tierra les llamaría peso. Mientras tanto, para arriba necesitan alguna fuerza y esa fuerza la logran a través de la sustentación. Al pasar el aire a través del ala, crea una diferencia de presiones y tiene una fuerza hacia arriba. Efectos antigravitacionales, todavía no los conozco. Gravedad negativa, híjole, no fui a esa plática, realmente se me hizo muy fumada. Profe, yo creo que mi compañero se refiere a los aviones que se dejan caer desde cierta altura en caída libre. Entonces adentro del avión no sientes la gravedad. Ya. Space Jump, este es el caso. Como el cuerpo va cayendo a la misma velocidad que está teniendo la aceleración local de la gravedad, el cuerpo va cayendo al mismo ritmo que la aceleración local de la gravedad, experimentan una caída libre. Pero para dentro de todo el sistema, como la caída libre es la misma del avión que de las personas, parece como si estuvieran flotando. Sí, correcto. Gracias por la aclaración. Sí, esos. Muchas gracias por la aclaración. Continuamos entonces. Efectos internos. Por dentro del cuerpo, también notamos los efectos de una fuerza. Alguien mencionaba por ahí un zapato de tacón. ¿Alguien lo han pisado con un zapato de tacón? Sí. ¡Au! Perdón, qué pena. ¿Era más fuerza o menos fuerza? Más fuerza. La misma, pero más concentrada, ¿no? En un menor área. Era la misma fuerza, pero era Bueno, una sí, mayor presión por ser en una sí. menor área. Eso, aquellas personas que utilizan zapato de tacón, ya saben, aquí no discriminamos a nadie, todo el mundo puede utilizar unos buenos tacones altos. Si tratan de caminar con esos tacones altos sobre un pasto, sobre un piso muy delicado, no van a poder tan fácilmente. Tienen que ir únicamente pisando con las puntas, porque si apoyan el tacón al concentrarse esa fuerza en un punto muy pequeño, perforan el parquet o perforan el pasto. Resulta que ahora vamos a ver por dentro del cuerpo qué es lo que está pasando. Y dejen dibujo un cuerpo demasiado aburrido. Voy a poner aquí un papoide en el espacio, un bloque. Y le voy a actuar una fuerza en algún punto. Al momento que empiezo a ponerle esta fuerza, aunque sé que para este curso estoy viendo cuerpos rígidos, en la realidad empiezan a suceder cosas raras con el cuerpo. Observemos por dentro. Para empezar, si fuera una fuerza puntual, donde esté esa fuerza puntual, empezaría a ver cómo se empieza a deformar el cuerpo. Si pudiera ponerle una malla, podría ver cómo esa malla dentro del cuerpo se empieza a distorsionar. Ahorita estoy exagerando esa deformación para que la alcancen a ver ustedes. ¿Sí se ve que cuando le pica aquí, el cuerpo se va a deformar? Sí. Muy bien. Eso lo pueden ustedes experimentar directamente sin necesidad de un tacón. Simplemente apoyen su dedo sobre la mano y vean cómo donde van aplicando esa fuerza, la acción de un cuerpo, una mano sobre la otra mano, empieza a causar deformaciones. Esas deformaciones son el equivalente a las aceleraciones, pero por dentro del cuerpo.
¿Ya las alcanzaron a ver? Por mismo dentro del cuerpo empieza a existir el equivalente a las resistencias. ¿Qué es lo que sienten ustedes ahora dentro de la mano donde se está apoyando el dedo? ¿Qué es lo que van sintiendo por dentro? Bueno, siguen ahí. Al dedo, ¿cómo va introduciéndose? Muy bien, eso es este cuerpo sobre el primero. Lo empieza a deformar, pero por adentro del segundo cuerpo, ¿qué es lo que están percibiendo? Una fuerza. ¿Es una fuerza? ¿Sientes a un clavo por adentro o es una presión? Una presión. Una presión. Bueno, aquí ya no les llaman presiones, les llaman esfuerzos, fuerzas por unidad de área. Y resulta que por adentro del cuerpo empieza a tener estas fuerzas distribuidas, con las cuales trata de resistir a este cambio de movimiento. Bueno, aquí no es cambio de movimiento, aquí es cambio de forma. ¿Cómo dijo, profe? ¿Esfuerzo? Esfuerzos. Por dentro del cuerpo también notamos los efectos de una fuerza. Uno de los efectos es la distorsión del cuerpo, conocida como deformación. Otro de los efectos es una fuerza distribuida en un área similar a la presión, conocida como esfuerzo. Estos son los esfuerzos por dentro del cuerpo. Es una parte muy interesante de la mecánica, porque entonces voy a poder ver cómo se van distorsionando los cuerpos y cómo es que por adentro se va teniendo esta respuesta. En realidad las fuerzas son distribuidas. Y cuando le aplicara una fuerza del otro lado, no se le estaría aplicando en forma puntual. Insisto, forma puntual sería que estuviera aplicando un clavo sobre la superficie. En realidad, las fuerzas las aplicamos en forma distribuida. Tal vez sea un área muy pequeña, pero está siendo de forma distribuida. Y lo que ustedes están viendo por afuera, entonces es la fuerza actuando sobre el cuerpo y por adentro el cuerpo tratando de resistir al cambio. Nada más dejen regreso a donde estaba el dibujo. ¿Alguna duda aquí acerca de los efectos internos de una fuerza? Profe, disculpe, ¿me podría repetir qué son esas flechitas, estas últimas que dibujó? ¿Es el movimiento o qué sería? No, sería una fuerza distribuida en una cierta área. Voy a tratar de hacer el experimento para que me entiendas cómo es esto de esfuerzos. ¿No tienes ningún problema óseo? Así como huesos frágiles o algo por el estilo. No. Muy bien. Entonces toma el dedo. Okay. Vas a tomar el dedo y con tu otra mano vas a jalar el dedo. Siente cómo por adentro de tu dedo se están creando estas pequeñas flechitas distribuidas que están tratando de evitar que se zafen tus dedos. Ok, sí. Entonces, ¿eso es una fuerza concentrada o una fuerza distribuida adentro de tu cuerpo? Sería una... ¿Lo sientes como un clavo adentro o lo sientes como una presión? Lo siento como una presión.
Entonces, sería presión si estuviera actuando desde afuera, pero como está dentro del cuerpo, le llamamos esfuerzo. Ok. ¿Mejor? Sí, ya quedó. Vale, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muchas veces para alcanzar a ver estos esfuerzos por adentro del cuerpo, lo que hacemos es algo muy mañoso. Agarramos y a un cuerpo lo partimos en más partes. Agarro, recorto a uno y lo veo como si hubiera hecho una rebanada del mismo cuerpo. ¿Y ven el área que se formó aquí entre estos dos pedazos de cuerpo? Ahí es donde estoy analizando qué es lo que está pasando. Cómo es que la carga está de un lado jalándola en forma de presión, esfuerzo, y cómo es que está el otro área resistiendo, el otro esfuerzo. Fuerza por unidad de área, conocida como esfuerzo, porque es dentro del cuerpo. Entonces, como efectos internos de una fuerza, tenemos a las deformaciones y a los esfuerzos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Yo sí. Mande usted. Las deformaciones es la parte izquierda y el esfuerzo es lo naranja, ¿verdad? El esfuerzo es lo naranja del lado derecho y las deformaciones son las líneas que están teniendo por aquí. El que pierda su forma. Ah, ok, eso era. Gracias. ¿Más dudas? ¿Podría volver a explicar esa última parte? Muy bien. Las deformaciones es el cambio de forma, que en lugar de que fuera aquí una cuadrícula de América, se empezara a distorsionar el cuerpo, que se empezara a doblar, que empezara a cambiar de forma. Eso serían las deformaciones. Mientras que las flechas que vemos por adentro son los esfuerzos, fuerzas por unidad de área aplicadas sobre una cierta superficie, como en el lado derecho. Gracias. ¿Más dudas? Voy a hacer una pequeña tabla para esto. Yo, profesor, Adelante. Entonces la fuerza externa pues es la que busca hacer la deformación y las que actúan adentro son las que impiden la deformación, que es el esfuerzo. Correcto. Ok, gracias. Y similar a lo que estábamos diciendo hace rato, puede ser que solo vea esfuerzos, puede ser que solo vea deformaciones, pero en general veo a los dos combinados al mismo tiempo. Más o menos así las clasificaría. Efectos externos, cambios de movimiento, aceleraciones y fuerzas resistentes, y efectos internos, deformaciones, que son equivalentes a las aceleraciones, y esfuerzos, que son equivalentes a las fuerzas resistentes. Uno está hablando por afuera del cuerpo, mientras que el otro está describiendo por dentro del cuerpo. En este curso vamos a estar viendo principalmente, yo creo que, no quiero decir únicamente, pero sí principalmente a los segundos, digo a los primeros, a los efectos externos, porque son los que puedo medir en los cuerpos rígidos. Vean que estos, ya las deformaciones y los esfuerzos, tendría que estar considerando a los cuerpos deformables. Cuerpo rígido o cuerpo ideal, cuerpo deformable o cuerpo real. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Gracias. Muy bien. Entonces voy a empezar con representaciones sencillas de estas fuerzas. Para representar estas fuerzas se requiere de algún
elemento matemático. Que describa las tres características o afijos de la fuerza. Recordando magnitud, dirección y sentido. Necesito algo que me permita abstraer ese jalón, esa flecha que no existe en la realidad. Y la primera forma en la que representamos a las fuerzas es por medio de estas flechas. Vean que estas flechas pueden representarme la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, un primer elemento para representar estas fuerzas son estas flechas. Vector, vector, vector. Ya no me acuerdo la raíz grecolatina de vector. Dice vector vectoris, viene del latín vector vectoris. El que acerca, el que conduce o el que transporta. Resulta que este primer elemento gráfico, vector, puede representar a la magnitud comparándola con una escala gráfica. Representar a la dirección o línea de acción por medio de los puntos donde se está aplicando. Representa la línea, representa el punto de aplicación y el sentido. La parte del sentido es la más práctica, simplemente con la flecha, ya sea que esté jalando o empujando. ¿Dudas acerca de por qué utilizamos esta primera representación de un vector en forma de una flecha? No. Muy bien. Siguiente ejercicio. Representa de forma gráfica a las siguientes fuerzas actuando sobre la argolla de la figura. Fuerza 1. Una fuerza de 50 newtons actuando paralela a la horizontal hacia la izquierda. Fuerza 2. De 75 newtons actuando a 30 grados de la vertical hacia arriba a la derecha. Considere el centro de la argolla
como el punto de aplicación de la fuerza. Representa de forma gráfica las siguientes fuerzas, actuando sobre la argolla de la figura. Una primera fuerza de 50 newtons de magnitud, actuando paralela a la horizontal hacia la izquierda. Una fuerza 2 de 75 newtons, actuando a 30 grados de la vertical hacia arriba a la derecha, considerando el centro de la argolla como el punto de aplicación de la fuerza. ¿Dudas acerca del ejercicio? No, profesor. Muy bien, ahí está la argolla, no sé cómo la voy a detener, es más, únicamente quiero representar esas fuerzas actuando sobre la argolla. En realidad estarían actuando donde las pudiera nudar, tal vez una cuerda que estuviera jalando. Y entonces, vamos a dibujar la primera flecha. ¿De dónde a dónde la dibujarían? Del centro a la derecha, a la izquierda. Ok. Pero vean que no sé si esta va a ser una escala correcta o esta va a ser una buena escala. Tengo un problema para definir la escala. Antes de empezar el dibujo, veo las magnitudes que voy a estar dibujando. Tengo una de 50 y una de 75. ¿Cuál va a ser la que me cueste más trabajo dibujar? Por cada 10 newtons, 1 centímetro. Muy bien, entonces dejen consigo mi regla. O si estoy en una hoja cuadriculada milimétrica, tal vez pueda hacerlo. Y coloco al centro de la argolla, al centro de uno de estos cuadritos. ¿Les parece bien? ¿Cuántos newtons dijiste por cada cuadrito? 10. Muy bien, entonces voy a dibujar la escala. Aunque ya sé que tengo mi hoja cuadriculada, voy a dibujar mi escala para que cualquier otra persona pueda entender el dibujo. Tengo 0. Dibujo para acá. Y por cada, yo creo que lo voy a hacer por cada cuadrito, como es la recomendación. Le voy a decir que son 10. 10, 20, 30, 40, 50. Yo creo que lo voy a hacer con cada 2 cuadritos porque quedó muy chica la escala. 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, con eso alcanzo a representar a 50 newtons. Solo eso por mi escala, ¿eh? No te preocupes si tú seleccionaste la de cada 10 centímetros, cada 1 centímetro. Pero tengo un problema. Veo que esta no es la más grande que voy a estar teniendo representada como fuerza. Necesito una escala un poco más grande. Para esa escala un poco más grande voy a seguir dibujando para que llegue hasta 75 o hasta 100. $60, 60, 75. Y por si acaso me voy a ir hasta 100, por si acaso lo necesito. Todavía no lo sé. ¿Dudas acerca de esta escala que estoy colocando por aquí? Estoy utilizando un método gráfico para representar esa fuerza. Y si voy a representarla de forma gráfica, necesito una escala para saber si es más grande o más chico. Listo, ahí está mi escala. Entonces son 25, 50, 75, 100. Entonces, me decían, voy a representar la primera fuerza. ¿De dónde empieza mi fuerza? ¿Dónde se supone que está siendo aplicada? ¿El centro? Muy bien. Izquierda, derecha, arriba, abajo. A la izquierda. Entonces tiene que ser de 50. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. ¿Dudas acerca de la representación de esa fuerza 1? Ay, miren, me quedó exactamente de 50. Ya viendo con la escala, hasta me hubiera gustado tomar un compás, hacerse ese círculo de 50 y que ahí quedara. ¿Dudas con lo que ocurrió? No. No, profe. Muy bien. Ahora voy con la otra.
La otra va a quedar un poco más difícil. Primero voy a tomar la magnitud. ¿Qué magnitud tiene la otra fuerza? 75. Muy bien, entonces voy a trazar un medio círculo que tenga como centro el punto y que tenga 75 de radio. Me falta un poco más, me faltaron 2 más para que llegara a 75 de radio. Entonces estoy tomando mi compás y lo puse en 0 y 75 para que tenga 75 de radio y el centro lo voy a poner al centro. Listo, acabo de trazar un círculo de 75. 4, 5, 6. ¿Sí se alcanzó a ver el trazo? Sí. Muy bien, entonces son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Todavía me falta uno más para arriba. 75. Listo. Ahora sí ya quedó. Ustedes, si tienen un compás, por favor, hagan este trazo de un cuarto de circunferencia. ¿Ya lo alcanzan a ver? Sí, profe. Muy bien. Esa es la magnitud, 75. Y vean que ya cumple con esa parte de un vector. Tiene la medida. Ahora necesito dibujar la dirección. ¿Cómo dibujaría la dirección? ¿Qué es lo que me está diciendo la segunda fuerza acerca de la dirección? De la vertical. Trazo la vertical primero. Me parece bien. Ahí está la vertical, ¿sí? Y que de esa línea es 30 grados hacia la derecha. 30 grados hacia la derecha, hacia arriba, hacia la derecha. Muy bien. Este me va a costar un poco más de trabajo. No tengo mis escuadras aquí. Si ustedes tienen la oportunidad de estar utilizando sus escuadras en casa, adelante. Trataría de ver cómo alinearme primero con esta y girarme 30 grados. Si no tienen escuadras, no hay ningún problema. Voy a tratar de representar esto. A ver, necesito algo por aquí así. Y quiero que sean 30 grados con la vertical. Entonces, para dibujarlo, voy a utilizar un poco de trigonometría rectangular. Entonces, si este vale 75 y este ángulo vale 30, cateto opuesto es seno o coseno. Seno. Seno. Muy bien. Seno de 30 grados. Un medio, ¿no? 0.5. Un medio por 75. 37.5. 37.5. Entonces diría 10, 20, 30, 35, 37.5. Por ahí, donde cruce con 37.5, estará muy bien mis 30 grados. Vean que qué bueno que puedo representarlo con la misma escala. ¿Vamos bien? Sí, Mientras tanto, la parte vertical. Parece que la trigonometría rectangular me va a servir para poder estar utilizando los senos y los cosenos. Mientras tanto, la parte vertical, cateto opuesto, cateto adyacente. Adyacente. Seno o coseno. Seno de 30 grados. 0.5. Pap. Perdón, coseno de 30 grados. Coseno. 0.866. Raíz de 3 entre 2, 0.866. Me parece muy bien. Por 75. $64.95.
Y entonces, con la misma escala, traté de dibujar ese 64.95. Y ahora sí, ya tengo esa dirección a 30 grados. Por cada uno que avance, por cada 0.5 que avance, voy a estar subiendo 0.866. Dejen ver si sí se sigue conservando esto. Por cada 5 que avance, 1, 2, 3, 4, 5, voy a estar avanzando hacia arriba, 0.866. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.66. Con este 0.5 y con este 0.866 podría estar dibujando cualquier triángulo que vaya a 30 grados. O también como lo hicimos ahorita, por medio del cateto opuesto y del cateto adyacente. No hay ningún problema, los dos me llevan hacia el mismo punto. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien, ahora sí, vamos a trazar a la fuerza 2. Fuerzas generalmente las trato de colocar en colores rojos, visibles, muy, muy grandes. Y si son componentes, ya las trato de poner en colores naranjas, amarillos. Entonces, sobre esta misma línea, tengo dos posibles direcciones. Es la que está a 30 grados de la vertical, hacia la derecha, hacia arriba, pero tengo todavía una opción. O va llegando, empujando, o va saliendo, jalando. ¿Cuál de estos dos sentidos es el que nos está diciendo? Va jalando. Entonces va hacia afuera, hacia arriba a la derecha, o va hacia abajo a la izquierda. Hacia arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Muy bien. Y entonces voy a quitar la cuadrícula para que quede el dibujo un poco más limpio. ¿Ya quedó mejor el dibujo? ¿Sí les quedó parecido a ustedes? Perdón, me gustaría estarlo haciendo con escuadra y con regla, pero todavía no estamos en la escuela. Algún día tal vez regresemos. ¿Sí se entendió lo que se dibujó? Sí, profe. Y entonces, ahora ya tenemos la representación de esas dos fuerzas. Es más, todos los demás trazos que hice, los voy a poner como en punteado, porque no los quiero confundir con fuerzas. Voy a hacer otros trazos, los puedo hacer a lápiz, no hay ningún problema. Pero que nada más queden las fuerzas que voy a estar ocupando. ¿Ya se alcanzó a ver? Sí. Muy bien. Ah, bueno, esa es su representación gráfica. Pero aunque ya tengo la representación gráfica, muy importante en cada uno de ellos, aparte de dibujar su magnitud, si son 50, su dirección horizontal y su sentido izquierda, derecha, arriba, hacia abajo, por favor, cuando dibujamos estas fuerzas, también vamos a estarles poniendo nombre. Una flecha que está por ahí suelta sin nombre, no sé qué significa. Por eso, a cada una de las fuerzas que vayamos utilizando le vamos a ir poniendo nombre, por ejemplo, fuerza 1 y fuerza 2. ¿Vas acerca de esta fuerza 1 y fuerza 2? No, profe. ¿Cuánto tiempo para que ustedes puedan terminar su dibujo? ¿Cuánto tiempo les doy? Ustedes díganme. Yo creo que con 2 minutos. Muy bien, entonces me voy a poner en vista a ver si se alcanza a ver todo el dibujo y parte del texto en un solo sitio. ¿Sí se alcanza a ver ahí?
Sí. Sí, sí, está bien. Muy bien, me espero un momento entonces para ver cómo hacerlo. Oigan, vean que la escala que tengo por aquí no es el sistema de referencia. Por favor, que no se vaya a confundir eso. Esa simplemente es una escala para que yo pueda estar midiendo, pero no significó el sistema de referencia. Simplemente es una escala para poder estar midiendo los 75, los 50. Y es más, para que fuera una buena escala, me faltan datos. A ver cuál es el 0 y qué estoy midiendo. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Me espero un momento en lo que van haciendo su dibujo. No significó ningún sistema de referencia. Si ustedes tuvieran que seleccionar un sistema de referencia, ¿dónde lo colocarían? ¿Dónde les convendría? Por debajo del esquema, ¿no? Debajo. ¿Dónde les convendría poner el origen para estas dos fuerzas? En el centro de la En el argolla. centro del lado. Y ahí ya ustedes pueden decidir si ponen un Rθ, un XY. No hay ningún problema. Pero vean que el sistema de referencia es un accesorio que ustedes le pueden colocar a esta argolla. ¿Dónde es que quieren que colocar ustedes su 0 y qué ejes van a estar utilizando? Van a ser aquellos que resulten mejores para nuestro curso. ¿Dudas acerca de esta representación o dejamos un poco más de tiempo? Todo bien, profe. Profe, ¿todo bien? Muy bien. Entonces voy a continuar, ¿les parece bien? Un momento, profesor. Ok, me espero todavía un minuto más. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Sí, profesor, gracias. Ajá, una duda. Durante este curso ya estuvimos viendo entonces los números complejos, ¿verdad? Sí. Y los vectores canónicos. Sí. Sí, Y los también. tensores. Vimos un poco, si no me acuerdo, el viernes. Muy bien. Entonces, voy a tratar de terminar con la parte de tensores para que ya tengamos bien lista esta herramienta. Al ratito les pregunto del producto cruz más difícil que se hayan encontrado. Para seguir con las representaciones de cantidades vectoriales, en algunas ocasiones se requiere realizar el producto interno. No es cierto, no es producto interno. ¿Cómo le llaman? ¿Producto vectorial? Producto vectorial. ¿Cuál es el producto interno entonces?
El producto punto será. Producto punto, y ese ya lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Ya. No sé si incluirlo aquí o ya dejarlo en la punta de la clase pasada. Voy a escribirlo rápidamente. Y para producto interno, entonces dijimos insertar B igual a una matriz de 3 por 3, de 1 por, de 3 por 1. De 1 por 3. 1 por 3. Y Sí, luego sí, se iba a no, multiplicar otra vez por una. No, 3 por 1. Esta es de una de 3 por 1. Déjale, pongo aquí 3 por 1. Y queríamos hacer el producto interno con otra de 3 por 1. Lo que normalmente hubiéramos B.B. Pero al tratar de hacer B.B teníamos un problema. 3 por 1 por otra de 3 por 1 no es posible hacerlo. Aunque sí les podría decir que podríamos hacerlo operativamente. Esto no se lo cuentan a los matemáticos, por favor. Diría el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. Saben que sí lo podríamos hacer operativamente, pero esto es incorrecto, porque sería una de 3 por 1 por otra de 3 por 1. Y dijimos que en el producto interno utilizábamos una simplificación que decía B transpuesta por B. Y ahora sí ya era dimensionalmente correcto, ¿verdad? Sí. Ahora era una de 1 por 3 por una de 3 por 1. Siendo que va a sobrevivir únicamente uno que es de 1 por 1. ¿Se acuerdan ya de esta parte de la clase pasada? Sí. 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 Ahora sí ya me queda bien la operación. Si no, hace rato estaba quedando rara. Muy bien, ahora sí ya puedo seguir con el producto cruz. El otro producto que necesitamos es el producto cruz. Se va realizando las permutaciones entre los elementos similares a las propuestas por Hamilton. O similares al pseudodeterminante que propone Gibbs. Voy a hacer un producto cruz primero en la forma de IJK, a ver qué tal nos queda. Nada más que si utilizo esos vectores en forma canónica, ¿van o no van con testa? Eso sí llevan testa. Estos sí llevan testa porque sí son vectores en forma canónica. Los voy a escribir en forma IJK. Voy a poner el vector 1 que diría X1 en dirección Y, más X2, bueno, no mejor, Y1, para que no vaya a confundir, en dirección J, más Z1 en dirección K. Este es mi primer vector. Y una de las cosas que no me gusta de esa base es que si estoy utilizando vectores, necesito ponerle su acento circunflejo. Su testa. Voy con el vector 2, es igualito al vector 1, pero este tiene subíndices 2. Es para que podamos identificar cómo va a ir siendo la permutación. ¿Les parece bien?
Ahorita que estoy viendo, estas testas de los vectores no son acentos circunflejos, estas tendrían que ser rayitas nada más, porque estos son vectores. Y el acerto circunflejo lo dejamos restringido únicamente para los vectores unitarios. Ahora sí, vector 1, producto cruz, vector 2. ¿Cómo les enseñaron a hacer estos productos? ¿Cómo se les hace más cómodo? Con un determinante. En realidad no es un determinante. Sería un determinante si lo que obtuviéramos fuera un número escalar. Resulta que este es un pseudodeterminante porque lo primero que colocamos en el primer renglón, es la base en la que estamos haciendo el producto cruz. Por eso es que le llamé pseudodeterminante. Se parece mucho, yo diría que es casi igualito, pero ve que no tienes números en el primer renglón. Tienes el I, J, K. Y luego, otra de las cosas interesantes es, le vas poniendo ¿cómo se llama? Los escalares por separado. Claro, el de I en I, el de J en J y el de K en K. De ahí, este método más bien tendría que llamarlo el método de los cofactores. Porque tapando la primera columna y tapando el primer renglón, sacamos el cofactor que está multiplicando ahí. ¿Sí va así? Sí. Sí. Tapando la primera columna y tapando el primer renglón, hago el cofactor de lo que tiene en I. Y entonces digo, X1, Z2, no, perdón, Y1, Z2, menos Y2, Z1. ¿Sí estuvo bien? Sí. Y eso es lo que está ocurriendo en I. Este método me gusta mucho. Bueno, es el primero que aprendí para hacer un producto cruz. El problema es cuando llegamos a J. Cuando llegamos a J, casi siempre me equivocaba, porque decía más. Y ahora sería X1, Z2. Va un menos, ¿no? ¿Por qué va un menos? Cuéntame. Lo podríamos ver como un tablero de ajedrez, ¿no? Al ir tomando cada fila o columna, va cambiando el sí. En sí es I elevado a la fila más la columna, ¿no? Entonces sería un menos. Y eso siempre me confundió. Lo voy a poner como menos, voy a seguir sacando el cofactor, porque ahora sería X2 menos, y menos con menos se va a hacer más, y más con menos se va a hacer menos. Y ahí me cambia toda la estructura. Z. Y eso fue lo que siempre me confundió. Porque todo esto, más bien lo entendía como que iba en dirección menos J. Por el cofactor, el estar el cofactor en la posición 1, 2, le ponía por un menos J. Más, y ahora voy con la parte en K. Lo mismo, pero tapando el último. Y ese queda bien fácil. Es más, casi todos los que vamos a ver en este curso van a ser de esta forma. X1 por Y2 menos X2 por Y1. Y todo esto ocurre en K. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Faltan las testas, ¿no, profe? De I, J y K. Faltan las testas de I, J y K, no hay problema. Porque si no serían los números imaginarios I, J y K. Me parece bien. Esto es con los vectores canónicos que normalmente conocemos. Ahora quiero que observen algunas características chistosas. Resulta que en el término que está en I, ¿alcanzan a ver que salga algo con X? No. No. En el término que esté en Y, en J, ¿alcanzan a ver algo que esté en Y? No. Y en el término que está en K, ¿alcanzan a ver algo que está en Z?
No. Resulta que el producto cruz hacia eso, lo de I multiplicado por I, no lo alcanza a ver. Lo de J multiplicado por J, no lo alcanza a ver. Y lo de K multiplicado por K, no lo alcanza a ver. Lo mismo que estamos describiendo con los cuaterniones de Hamilton. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Entonces, ahora quiero hacer esa operación, pero pensándole en tensores. Primero la voy a hacer con estos dos tensores. Y diría, ahora quiero hacer el producto cruz. Una forma es igual, colocando los dos vectores en forma vertical y vamos haciendo las permutaciones. Y diría, X por X, Y por Y. Menos 1 y se sale del campo de los imaginarios. Y por J. K. Y entonces aquí me quedaría X1 por Y2. Me queda entonces X1 por Y2 en dirección K. Entonces dice X por X, 0. X por Y por J, K. Y ahora voy con el último que sería X1 por Z2. Y por K. Menos J. Entonces se queda menos J y me queda menos X1 por Z2. El que estoy utilizando aquí es el método de las permutaciones. Ese método de las permutaciones, ¿ustedes siguen viendo el original, el documento original? ¿O ya se cambiaron al otro documento? En el original. Original. ¿Ya alcanzan a ver el IJK? Ya. Ya. Son esas mismas permutaciones. Ahora voy con el renglón de Y1. Y1 por X2. J por Y. Menos K. Más K. Y entonces me va a quedar en dirección menos K, menos Y1 por X2. Es otra forma de hacer el producto cruz, ¿cómo ven? Esta le conozco con permutaciones y diría Y por Y, J por J. Menos 1 real, entonces se pierde del campo del puramente imaginario. Y ahora voy J por K. Y ese me quedaría Y1 por Z2. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, voy con el último. Este método le llamo por permutaciones. El primero funciona muy bien, es el método por medio de pseudodeterminante. Este segundo que estamos viendo es por medio de permutaciones. Y ahora voy con el tercer renglón. Ahora vamos a estar viendo a Z y diría K por Y. J. J. Z1 por X2. K por J. Menos I. Menos I. Menos I, y entonces me queda menos Z1 por Y2. K por K. Menos 1. Y se va del campo de los imaginarios. Comparemos el primer elemento con el primer elemento. El segundo elemento con el segundo elemento. El tercer elemento con el tercer elemento. ¿Sí son lo mismo? ¿Sí hicimos bien el producto cruz? Sí. Sí. Esa es una versión, aunque todavía se me hace complicada. Por ejemplo, utilizaría esta versión cuando tuviera dos elementos de el vector como 0 y ya nada más me tocaría hacer 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1. Aquí me sirven muy bien las permutaciones.
Pero ya si vienen los 3 elementos en cada uno de los vectores, veo que se me podría complicar un poco más. Termino aquí la clase y les pido por favor que vayan buscando el siguiente tema, la siguiente tarea. Lo voy a cambiar de visión rápidamente. ¿Ya están viendo la pantalla completa? Aún no. No, profe. Voy. Ahí se me perdieron. ¿Dónde quedaron? Ya, ahora sí, ya. Muy bien. La tarea que vamos a seguir nosotros ahorita va a ser principio de Stevin, principio de transmisibilidad y principio de equilibrio. Esta tarea yo la buscaría en el libro que les recomendé de Seeley y Ensing, uno de los que pasaron por el chat. Estudiar, buscar qué son estos 3 principios. Híjole, me sacó ahorita la plataforma, perdón. Busquen qué es el contenido de la tarea y dicen son 3 principios. Principio de Stevin o de adición de fuerzas, principio de transmisibilidad y principio de equilibrio. Yo estaré tratando esto en la siguiente clase. Bien, profe. Ok, profe. ¿Vale? Muy bien. Mientras tanto, de nuestro texto, les pediría, por favor, revisen que pueden hacer así el producto cruz que más les haya costado trabajo en geometría analítica. Con los números más chuecos que les haya tocado. ¿Para qué? Para ver. ¿También es Esa tarea? es tarea moral. Esa es tarea moral para que prueben este método, porque todavía me falta enseñarles uno más ágil para hacer estas operaciones. Esta versión de permutaciones se me hace muy buena para tratar de buscar otra forma de resolver el mismo problema de Hamilton, el mismo problema de producto cruz. Pero yo todavía veré otra forma más. Perdón, profe, ¿cómo dijo que se llamaba este método, el último? Permutaciones. Gracias. Permutación. Permutación derecha, si no mal recuerdo. Y yo seguiré ampliando sobre esto en la siguiente clase. Nada más que ahorita ya se nos terminó esta clase. Corren a sus siguientes clases. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar la sesión. Nos vemos, profe. Gracias.